Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Hoy una vez más tenemos la fortuita de poder estar juntos para aprovechar, alimentarnos del pan de vida, que es por supuesto la carne de nuestro Señor Jesucristo, y beber también de su sangre, que es su Santo Espíritu. Hoy es una oportunidad muy maravillosa, muy grandioso que tenemos y lo vamos a aprovechar porque es maravilloso. Y de una vamos a iniciar para aprovechar los minuticos que el Señor nos regala. Oremos. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amparas. Te damos gracias porque tú nos regalas un nuevo día y ahora estamos en esta noche de este nuevo día. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hayamos cometido durante el día. Por favor, perdónanos, ayúdenos a vivir con temor y temblor delante de ti, a aprovechar esta noche para estar unido contigo más y poder estar santificados para ti, para tu honra y tu gloria. Ahora, bendito Padre, vamos a estudiar tu santísima palabra. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad, Señor. Y que estas verdades puedan estar ahí impreso en nuestros corazones. Y así podamos vivir para agradarte. Solamente a ti, para agradarte a ti, oh bendito Dios. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, entonces continuamos con el libro de Primera de Corintios. Vamos a estudiar en esta noche el capítulo 2. Vamos a estudiar en este momento del verso 6 en adelante. ¿Ok? Listo. Se nos dice la revelación por el Espíritu de Dios. Muchas personas tienen muchos conceptos, pero voy a leer y después vamos a hablar lo que tenemos que hablar. Mire bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, madurez espiritual. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo
lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esto es lo que en esta noche realmente vamos a dilucidar, vamos a estudiar. Entonces, estaba diciendo para comenzar, muchas personas creen que se alcanza sabiduría en la palabra de Dios a través de institutos, a través de universidades o a través de estudio teológico. Pero esto es mentira. ¿Por qué razón es rotundamente mentira? Porque en las universidades, en los institutos, ellos no tienen el Espíritu de Dios para que les pueda revelar el plan de Dios. La universidad no importa cómo lo puedan armar, pero no puede revelar las cosas de Dios. Pueden ellos hacer una interpretación filosófica, una interpretación intelectual, pero la interpretación correcta, el entendimiento correcto, la sabiduría correcta y que emana del trono de Dios, se encuentra únicamente por la revelación del Espíritu de Dios. Esto es lo que realmente donde tenemos que partir, porque desafortunadamente los hermanos piensan que las cosas de Dios, entonces si ellos van en un lugar a estudiar donde hay doctores en teología, donde hay hombres que fanfaronean de su inteligencia, de su capacidad, ellos piensan por tener, digamos, maestros de rabinos, entonces ellos piensan que pueden alcanzar el conocimiento de Dios. No, hermanos. El conocimiento de Dios, mire bien eso, es lo que vamos a ver en esta noche. El conocimiento de Dios mana directamente del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo sí dijo, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Mire bien eso, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y al que quiere, lo revela. Es decir, el conocimiento de las cosas de Dios no es a través de rabinos, no es a través de maestros no humanos, no es a través de universidades, no es a través de institutos que los hombres han montado como negocio para enseñar a otros a interpretar, a entender las Escrituras. Es una cuestión directamente. Qué maravilloso es esa, porque es una cuestión directamente de revelación. Esta palabra revelación que estamos hablando en esta noche es el punto real del conocimiento de Dios. Y por esa razón el apóstol Pablo, si llega y nos dice, verso 6 de Primera de Corintios, el capítulo 2, y él llega y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es madurez espiritual, no madurez carnal. Es una madurez en el Señor Jesucristo. Es decir, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, a medida que vayamos avanzando, que vayamos estudiando, que vayamos ingiriéndonos la carne del Señor Jesucristo como nuestro pan de vida y vamos
ingiriendo también la sangre del Señor Jesucristo, entonces este pan de vida, que es la palabra de Dios, y este sangre, que es realmente la bebida, que es el Espíritu de Dios, estas dos se combinan y nos nutre. Mire bien eso, nos nutre y nos alimenta. Por esa razón, a medida que vamos avanzando como cristianos, nos vamos creciendo en gracia y en amor. Nos vamos creciendo en el entendimiento de las cosas del Señor. Y estas cosas del Señor no son realmente sabiduría humana. Por esa razón el apóstol que Pablo llega y dice, ¿qué hombre puede entender las cosas de otro hombre si no tiene el espíritu de este hombre? Es decir, para nosotros entender que ahí nadie puede conocer las cosas de Dios si no tiene el espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que puede revelarnos las cosas de Dios. Y por esa razón, el Señor Jesucristo, para hacernos entender este asunto y no enredarnos en charlatanería, en habladuría, en sofismas de los hombres, en interpretaciones de los hombres conforme a su parecer, nos dice, nadie conoce al Padre. Todos los que hablan de Dios no es porque lo conocen, no, porque nadie conoce al Padre. El único que lo conoce es el Hijo. Por esa razón, el Hijo ha venido o vino para revelarnos al Padre, es decir, mostrarnos al Padre. Podemos conocer al Padre a través del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la revelación del Padre. ¿Ok? Y nadie podía también conocer al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, el único que lo conoce realmente, es el Padre. Entonces, lo que el Señor Jesucristo sí nos dice, Él revela al que quiere revelar al Padre. Esto es lo que nosotros tenemos que partir. Entonces, si nos dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, los que se han desarrollado en las cosas espirituales, los que se han desarrollado en la vida del Señor Jesucristo, en las enseñanzas del Señor Jesucristo, entonces han alcanzado madurez. Y nos dice, y sabiduría no de este siglo, no cosas que los hombres pueden interpretar. Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el tiempo del Señor Jesucristo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran intérpretes de la ley de Dios, intérpretes de la Torá, mide la tremenda equivocación que ellos produjeron hasta que el Señor Jesucristo, el Santo de Dios, el Mesías prometida, llegó y el pueblo no supo valorarlo. El pueblo no supo entenderlo. La pregunta es, ¿por qué razón los sacerdotes rechazaron al Señor Jesucristo? Los fariseos, los saduceos se coaligaron y con los herodianos para realmente liberarse del Señor Jesucristo, es decir, asesinarlo, porque ellos no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque todos estos rabinos que habían antes del Señor Jesucristo, antes de su venida, supuestamente estaban interpretando la Torá en la forma carnal.
ellos no se ceñían al entendimiento espiritual de la Torah. Porque, mire bien, el mismo cordero que se sacrificaba estaba simbolizando al Cordero de Dios que iba a sacrificar por la salvación, por la redención de todos. Pero mire bien, en el concepto judaico es que el Mesías no va a morir. No iba a morir. Por esa razón, ellos no aceptaron el Señor Jesucristo. El Mesías no iba a ser un pobre. El Mesías iba a nacer en el reino de David, pero cuando realmente en aquel tiempo David, los del reino de David, los descendientes de David, no estaba reinando, porque en aquel tiempo estaba reinando Herodes, que es cierto, que era un judío romano, un vendido al César y que ocupó el trono porque César le había puesto en el trono. Entonces, se mire bien la tremenda equivocación. Y todos los rabinos habían enseñado, habían interpretado, pero ellos realmente interpretaron a la manera carnal. Por esa razón, cuando apareció el Señor Jesucristo, ellos dijeron, no, este no es. Ese es un impostor. Ese es Bersebú. Todas estas expresiones que ellos lanzaban provenía directamente de la mala enseñanza de los rabinos de aquel entonces, de los doctores de la ley, de los fariseos que estaban enseñando otras cosas, que no estaban enseñando realmente la Torá como se debía enseñarlo. Entonces, hoy en día es lo mismo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque todos nuestros hermanos, todos nuestros pastores se concentran en que quieren tener conocimiento de la palabra de Dios, pero ellos no se dirigen al Señor para que el Señor les diera entendimiento y sabiduría a través de su Santo Espíritu. Ellos prefirieron irse a institutos, irse a universidades para que los supuestos doctores de la ley, los supuestos rabinos, los supuestos maestros carnales pudieran enseñarles a ellos a interpretar, y hablan de euménetica y hablan de tantas cosas que realmente lo único que hace es un mar de confusión. El apóstol Pablo está diciendo, no, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, es decir, los que han creído en el Señor Jesucristo, porque ustedes saben, el Señor Jesucristo es la sabiduría. Entonces, y nos dice, sabiduría no de este siglo, no interpretación carnal, no pensamiento humano, no interpretación filosófica, no dichos de fábulas, de nada que de eso, sino dice, ni los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, lo que realmente tenemos que entender es que la palabra de Dios, escúchenlo bien, la palabra de Dios, el único que lo puede enseñar es el Espíritu de Dios. Es decir, cualquier persona que quiere realmente saber lo que Dios quiere decir en estas escrituras, ella tiene que meterse en el Señor Jesucristo para que el Espíritu del Señor Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, que sondea lo profundo de Dios, pueda venir y nos enseña. Por esa razón, el mismo Señor Jesucristo enunció el Salmo donde si llega dice, vosotros seréis enseñados por Dios.
no por los hombres. Los profetas no eran enseñados en las escuelas de los fariseos, ni en las escuelas de los saduceos, ni en las escuelas de los sacerdotes. Los profetas de Dios eran enseñados directamente por el Espíritu de Dios. Y es lo mismo hoy en día. Los hombres de Dios debe ser enseñado por el mismo Dios, porque solamente Dios sabe cuando habla lo que realmente Él quiere decir. Si nosotros vamos a tomar a los hombres para que vengan a decirnos qué es lo que piensan, pensarán como hombres, pensarán carnalmente y nos explicarán conforme a la letra. Por esa razón el Señor mismo dice, la letra mata, pero el Espíritu es quien vivifica. Cada texto, cada parte, cada carta de los apóstoles que estamos leyendo, necesitamos al Espíritu de Dios para que nos diga realmente qué es lo que Dios quería expresar en estas cartas para el bien de nosotros, para nuestra vida espiritual. Esto significa, tenemos que entrar en nuestro cuarto con el Señor. Tenemos que meternos con Él para que Él nos enseñe. Todos los que hemos aprendido de lo que los rabinos, los supermaestros, los doctores de la ley han dicho en las universidades, en los institutos, tenemos que deponernos de todas estas enseñanzas, tenemos que vaciarnos completamente y entrarnos en esta relación con el Señor y decir al Señor, Señor, solamente tú sabes realmente cuando abras lo que quieres decir. Y nosotros necesitamos saber a ciencia cierta qué es lo que realmente tú quieres decir para nosotros vivir una vida en obediencia a ti. Como el Señor si llega y dice, este pueblo de labio me honra. ¿Por qué razón Él dice este pueblo de labio me honra? Pero su corazón está lejos de mí, porque este pueblo todo lo que hacía, lo hacía conforme a la tradición de los hombres, conforme a los pensamientos de los fariseos, conforme a las enseñanzas de los superrabinos que en aquel tiempo existía. Entonces ellos interpretaban a su manera y ellos enseñaban a su manera, y por esa razón cuando la gente comenzó a escuchar el Señor Jesucristo, ellos decían, uy, pero este habla con autoridad. Este no hablaba como los fariseos ni como los saduceos, que repetían lo que decía el rabino tal, del rabino tal, del rabino tal, sino no, el Señor Jesucristo era la palabra viviente y que emana, y en Él estaba manando, estaba regando toda esta palabra que de Dios, y con el significado realmente que Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón el Señor Jesucristo se decía a los discípulos algo, y siempre lo hemos leído en Hechos el capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender, y dijo a los discípulos, no comienzan todavía el ministerio, no salgan todavía de Jerusalén, hasta, mire bien, hasta que estéis revestidos de poder. Es decir, hasta que venga o hasta que viniera el Espíritu Santo, el cual nos conduciría a toda verdad, porque Él sabe a ciencia cierta todo lo que Dios dice y el por qué lo dice y qué quiere sacar al decirlo. Por esa razón se le dijo, quedaos ahí en Jerusalén.
hasta que estéis revestidos de poder. Y después de haber revestido de poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, que es lo que hoy en día está sucediendo. Pero muchos de nosotros entonces creemos, desde que nos bautizamos, ya tenemos el conocimiento y en las congregaciones y nos mandan a evangelizar. No nos dicen que tenemos que guardarnos, tenemos que encuarterarnos con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga entender el plan verdadero que de Dios, sino no, con los texicos que nos han dado de por aquí, de por allá, entonces nosotros salimos a evangelizar. Y por esta razón la evangelización ha sido realmente una desgracia. ¿Por qué razón? Porque se enseña muchas cosas que se cree que es la gracia, que es el evangelio, cuando realmente no tiene nada que ver con el evangelio. Entonces, nosotros, nuestro deber, nuestra obligación es centrarnos en esta comunión con el Señor, y su Espíritu Santo vendrá a enseñarnos todo lo que realmente el Señor tiene ahí en estas letras, ahí en este libro, para nosotros saber e ir realmente a compartir. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú sepas, que yo sepa. Entonces, si nos llega y nos dice, con la sabiduría que vamos a hablar, no son las sabidurías de los institutos, no son las sabidurías de las universidades, no son las sabidurías de maestro X o de maestro Y, no, sino tenemos que hablar es de la sabiduría divina, es decir, el Señor Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, tiene que hacerse realidad en tu vida, en mi vida, para que realmente nosotros podamos glorificar a nuestro Dios y podamos hablar del Evangelio. Esto debemos entenderlo. Verso 7 y nos dice, más hablamos, escuche bien, más hablamos sabiduría de Dios en misterios. Mire bien, hablamos ¿qué? Sabiduría de Dios en misterios. ¿Qué significa eso? Esto significa, primero, tenemos que conocer a Dios para hablar de Dios. No podemos hablar de Dios por las informaciones que nos han dado, que los demás nos han dado. No, primero tenemos que conocer a Dios para hablar sabiduría de Dios, porque al hablar de Dios tenemos que estar alimentándonos de Él. Si no nos alimentamos de Él y vamos a hablar de Él, aunque muchas personas pueden convertirse, pueden arrepentirse, pueden aceptar al Señor, pero siempre seremos su enemigo porque hemos dicho que Él nos ha enseñado cuando realmente nunca hemos asistido a sus consejos. Porque Dios es serio. Muchas personas creen que es que cuestión ir y hacer, y ellos comienzan a hacer, pero si tú vas a hablar y dice que Dios te ha enviado, cuando Dios no te ha enviado, si tú dices que Dios te ha dicho, cuando Dios no te ha dicho, entonces todo lo que tú estás diciendo, tú eres un impostor. Porque Dios no te ha enviado y tú dices que te ha enviado. Dios no te ha hablado y tú dices que Dios te ha hablado. Entonces que muchos sí me dirán, pero pastor, si en la palabra el Señor Jesucristo sí dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sí, el Señor Jesucristo sí lo dijo, pero la contraorden que Él dio es que hasta que estéis revestidos de poder. Hasta que el Espíritu de Dios
haya venido a nuestra vida y nos haya enseñado. Eso es lo que Él está diciendo. Porque el Espíritu, el que va a hablar, no debe ser tú. Porque si tú vas a hablar, tú hablarás conforme a tu conocimiento, mientras es el Espíritu de Dios que debe hablar. Por esa razón el Señor Jesucristo se dijo a los discípulos: quedaos aquí en Jerusalén hasta que estéis revestidos de poder. Cada hermano, antes de salir a hablar, a predicar, a enseñar, tiene que ser obligatoriamente lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que ponernos a enseñarnos primero. Esto tenemos que entenderlo. ¿Por qué razón? Es lo que el Señor Jesucristo partió. Primero, escogió a los 12. Durante todo el tiempo, los 3 años y medio, enseñó a los apóstoles el Evangelio, es decir, la gracia, el amor de Dios. Y después de haberles enseñado el amor de Dios, la gracia, entonces les dijo que se quedaran ahí porque todavía había más cosas que Él tenía que decirles. Pero en su humanidad, en su carnalidad, no lo podrían soportar. Por esa razón tenían que quedarse hasta que estuviesen revestidos de poder. Cuando viniera el Espíritu Santo, entonces les conduciría a toda verdad, porque tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Entonces necesitamos entrar en comunión con el Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios sea quien nos enseña. Los hombres han dicho mucho. Los doctores en teología han hablado mucho. Los rabinos han hablado mucho. Pero no han dejado al Espíritu de Dios hablar. Nosotros, cada uno de nosotros como hijo de Dios, necesitamos escuchar al Espíritu de Dios. De pronto se va a decir, pero si está escuchando a los hermanos, se está escuchando al Espíritu de Dios. Sí, puede ser verdad y puede ser también un error, porque se nos han dicho muchos falsos profetas han salido al mundo para predicar un evangelio, pero es un evangelio diferente, es un evangelio corrompido y que los siervos de Satanás se han hecho siervo de luz cuando realmente son siervos de las tinieblas. Entonces, para nosotros saber realmente quién es quién, es necesario que entramos en una comunión con el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿por qué razón aparece la prosperidad? ¿Por qué razón aparece la predicación de que Dios quiere que tú tengas plata, Dios quiere que seas rico y que esto mana del Espíritu de Dios? No, ese es del otro espíritu de demonio. ¿Por qué razón hoy en día los hermanos cojan en las iglesias y meten los muertos y les dan un discurso sobre el muerto, pensando que a través de un muerto la gente va a arrepentirse? Si realmente los muertos, tan pronto que la persona deja de respirar, deja de vivir, ya ese es un cadáver. Y los cadáveres son inmundos porque comienza un proceso de degeneración, de corrupción. Entonces no se puede ponerlos en la iglesia y dar un discurso a la gente que porque eso es adoración a un muerto. Y por esta razón, a todo eso, el Espíritu Santo, si lo realmente enseña, no. Y muchas otras cosas más que nosotros escuchamos y que la gente habla, pero uno hace la pregunta, ¿esto proviene del Espíritu de Dios o del Espíritu de Satanás? Todo eso es necesario nosotros saberlo.
Es necesario. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber es en nuestra intimidad con el Señor Jesucristo, y en esta intimidad con el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor Jesucristo vendrá a nosotros y nos enseñará toda verdad, porque la verdad se llama el Señor Jesucristo. Todo eso tenemos que enseñar. Por esa razón, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Cuál es la sabiduría oculta? La sabiduría oculta, como ustedes sí lo saben, es que nadie sabía de que realmente que iba a pasar, y que el plan de la salvación, y que Dios iba a hacerse humano, y que Dios iba a vivir con los humanos, Dios iba a morir como humano, y Dios iba a resucitar como el Todopoderoso. Entonces, esto es una sabiduría que realmente nadie se lo imaginaba, ni Satanás se imaginaba una cosa esa, que Dios iba a venir a rescatar a la raza humana, y que la forma de rescatar era que Dios iba a hacerse hombre, es decir, Dios iba a hacerse humano. Entonces, todo eso realmente nos hace entender, no, todo eso estaba escondido, no estaba al alcance de nadie, pero Dios venía preparando a través de los profetas. Entonces iba preparando desde Noé, iba preparando entonces para que cuando realmente se hiciera efectivo. Entonces, en el tiempo de Noé, Dios utiliza el arca, que Noé sí tuvo que estar construyendo durante 120 años. Y después todos los que tenían que ser salvos del diluvio tenían que meterse en el arca. Y este arca estaba simbolizando al Señor Jesucristo, pero realmente nadie entendía que el arca estaba simbolizando al Señor Jesucristo. Y de pronto ustedes dicen, ¿por qué razón el arca si se hizo que de madera, si el Señor Jesucristo es espiritual? La madera es humanidad, salió de la tierra, salió de los árboles que Dios ha hecho. Significa el arca realmente iba a ser humano. Por esa razón el Señor Jesucristo se hizo humano, para poder vivir como humano, para poder entender a la raza humana, para poder compadecerse de nosotros y pueda salvarnos a nosotros. Este es el evangelio que estaba predicando ahí a través del arca de Noé. Lo mismo en el santuario. Todos los sacrificios que estaban haciendo a diario, coja un cordero, dególlelo, ore encima para transferir los pecados, y el sacerdote tenía que degollarlo y con la sangre untar los cuernos que del altar, y después asperjarlo en las cortinas. Y todo eso estaba diciendo que el Cordero de Dios iba a tomar el lugar de los pecadores, es decir, iba a tomar el lugar tuyo y el lugar mío, y a través de su sangre íbamos a tener la remisión de nuestros pecados. El evangelio estaba predicando ahí. Pero ¿por qué cuando llegó no lo entendieron? Por tantos maestros, por tantos rabinos, por tantas interpretaciones. Ni siquiera los sacerdotes entendían eso. Ni siquiera. Y a pesar de que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. El cordero que iban a sacrificar en esta tarde, entonces se escapó. Ni siquiera se tomaron la molestia para preguntar, pero ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó. Significa el templo terrenal, el santuario ya había cumplido su misión, ya no va más. Por esa razón se rasgó.
Porque el verdadero sumo sacerdote estaba ahí pendido en la cruz. ¿Por qué razón el cordero ese se escapó? El cordero se escapó porque con la muerte del Señor Jesucristo ya no había necesidad más de sacrificar a corderos o a animales, porque el verdadero Cordero de Dios estaba pendido ahí en la cruz. Ni siquiera ellos tomaron la decisión de averiguar por qué, porque al fin y al cabo, como el Señor Jesucristo no llenaba las expectativas de ellos, como hoy en día a muchos el Señor Jesucristo no llene las expectativas de ellos. Y por esa razón no aceptan al Señor Jesucristo, por esa razón blasfeman el nombre del Señor Jesucristo, por esa razón se reniegan del Señor Jesucristo, porque ellos piensan que el Señor Jesucristo no llena sus expectativas. Y aún muchos en las congregaciones piensan que el Señor Jesucristo no llena las expectativas, entonces necesitan complementar la salvación a través de sus obras para poder sentirse satisfecho, porque les parece que la muerte solamente del Señor Jesucristo y creer y es salvo. Ellos dicen, no, eso no puede ser. Entonces, ¿dónde está el guardar que la ley? ¿Dónde está el comportarse X, el comportarse así o asá? Entonces, ellos dicen, eso es imposible. Entonces, necesitamos llenar de cosas para que realmente la gente sienta que están haciendo algo. Cuando realmente no es una cuestión de sentir que está haciendo algo, sino es una cuestión de fe, es una cuestión de creer. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Es una cuestión de creer. Si los hermanos hubiesen entendido que es una cuestión de creer, no iban a comer los cuentos de muchas congregaciones y de muchos pastores de que si no devuelve el diezmo, entonces es maldito. No lo iban a creer. Pero como ellos no realmente están entendiendo el asunto y piensan al devolver el diezmo, entonces están comprando la salvación, porque Dios se alegra al ver plata. Por esa razón que muchos pagan para que oren por. Ellos dicen, no, hermano, necesita una oración. Entonces, y le dicen, no, la oración, si más platica que tú das, entonces la oración va a ser más eficaz. Si los hermanos hubiesen entendido que todo es por fe, que todo es por gracia, y esta gracia se llama el Señor Jesucristo, y al aceptarlo, el Señor Jesucristo suple todo, ningún hermano se enredaría en este cuento. No, porque hoy en día los hermanos no están diezmando ni están ofrendando en la iglesia porque tienen amor para con el Señor. No, ellos diezman porque quieren que se les multiplique, porque al fin y al cabo les sacan el libro de Malaquías, que es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y les que dicen, malditos sois los que no diezman, porque me han robado mis diezmos y mis ofrendas. Entonces ellos dicen, yo no quiero ser maldito, entonces yo voy a devolver, pero yo sé que el Señor sí me va a multiplicar. Entonces yo devuelvo, pero el Señor sí me va. Esto se llama negociar, es insultar al Señor. Qué maravilloso que los hermanos entendieron, no, yo voy a diezmar, no porque hay maldición encima. Yo voy a ofrendar, no porque hay maldición encima, sino yo voy a diezmar porque de todo lo que el Señor ha hecho por mí, estoy muy agradecido y quiero contribuir con el desarrollo del Evangelio. Quiero contribuir. Y los otros, al recibir eso, no lo echarían en carro costoso, en aviones, en yates, en mansiones, ni en tremendas cosas, en finca, sino ellos lo utilizarían también para cuidar al pueblo de Dios. Esto
Eso es la voluntad del Espíritu. Nadie iba a orar, no, yo voy a ayunar hoy porque yo necesito plata y voy a hacer un ayuno para que el Señor me dé plata. Entonces yo voy a ayunar. O necesito una casa, voy a ayunar por la casa. O necesito tal. Todos están haciendo trueque con el Señor. No están viviendo la gracia, sino ellos están viviendo obras. Ellos están comprando la salvación, están comprando el perdón de Dios, están comprando la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios, como la palabra mismo se lo expresa, que es gratuito. Ver todo eso es sabiduría de Dios. Pero ¿por qué razón se están hundiendo cada día? ¿Por qué razón esta gran apostasía que nosotros estamos viendo alrededor de nosotros? ¿Por qué existe el ecumenismo donde todos pueden estar ahí y encontramos protestantes, encontramos evangélicos, encontramos católicos, encontramos todo en la que están organizándose para la religión global y las misiones, las asociaciones de los cristianos están en todo eso? ¿Esto es obra del Espíritu Santo? No. Entonces, ¿por qué razón pasa? Porque no se han entrado en intimidad con el Señor Jesucristo para realmente ser enseñado por el Espíritu Santo. Entonces, sus misiones se reúnen y toman decisiones. El Concilio Mundial de Iglesia se reúne y todos estos supuestos doctores, supuestos rabinos, supuestos maestros, entonces quieren ayudar a la obra de Dios cuando realmente lo que tienen que hacer es someterse a Dios para que Dios les utilice. Pero ellos dicen no, es que nosotros necesitamos hacer algo y ellos piensan que es así. ¿Por qué razón creen ustedes que los pastores entregan los púlpitos a los políticos para que vengan a manipular a los hermanos, a lavarlos el cerebro, y que el pastor cree también que los hermanos son sus esclavos, son sus súbditos y les pueden decir ir a votar por X o dejar de votar por el Y? ¿Que por qué razón? Porque realmente no se ha sometido a la conducción del Espíritu Santo, porque si se hubiese metido ahí, entregado al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios sí les que diría, no, señores, esa es corrupción, esa es perversión, porque el Evangelio de Dios, el Señor se ha dicho, no es con ejército ni con fuerza, sino es con mi Espíritu. El Espíritu de Dios es quien realmente debería estar agregando en las congregaciones los que habrían de ser salvos. No son los milagros, que no es la prosperidad, no es todo lo que están enseñando, entonces que hace que la gente se agolpan allí en las congregaciones pensando que van a ser salvos. No es por la música, sino el Espíritu de Dios es quien realmente iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que iba a hacernos entender que somos pecadores y que necesitamos al Señor Jesucristo para ser salvos. Esa es la gracia, esa es la enseñanza del Espíritu de Dios. Entonces, por esta razón se nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria. Este se llama el Señor Jesucristo pendido en la cruz. Ese es el regalo de Papá Dios. Ese es lo que se llama Dios amó tanto a la raza humana que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Esa es la gracia. Pero a muchos
La gracia les parece que baradíes. Les parece que cosas de poca remonta. Les parece que cosas insuficientes y que ellos necesitan complementarlo. ¿Por qué razón? Porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque están siendo guiados por maestros, por rabinos, por doctores y que creen, que quieren poner su impresión en los hermanos. Ya no es el Espíritu Santo quien convence. Ya no es el Espíritu Santo quien predica el Evangelio, sino ya son las ganas, es euforia de la gente y piensan con esa euforia, con esas ganas, están dando un discurso y a través de tanta magia, de tanta hechicería, de tanta mentira, de tanto prosperidad, de tantas cosas, entonces muchos se van a arrepentirse, pero no se arrepienten porque se sienten pecadores y que necesitan al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo es la única opción. No lo entienden así. Por esa razón, sienten que deben hacer algo para que la iglesia sea diferente. Por esa razón, estamos en esta gran apostasía, en esta gran Babilonia. Es decir, en este mar de confusión, donde realmente los hermanos no saben qué hacer. Cuando uno no sabe qué hacer, lo que hay que hacer realmente es la oportunidad para rodearse y no levantarse hasta que el Señor nos dé respuesta, nos contesta. Pero todos creen que ya estamos viviendo el tiempo que de Israel en Jeremías, cuando decían, Jehová no oye, Jehová no entiende. Ahora ellos piensan, el Señor Jesucristo que estuvo ahí en la tierra no es el mismo ahora, porque Él no oye, Él no ve, Él no entiende, porque se volvió un negociante. Entonces, para eso se enseñan a los hermanos a hacer trueque con Dios, a hacer pacto con Dios, cuando realmente nosotros no somos los que hicimos pacto con Dios, fue Dios quien hizo pacto con nosotros y este pacto se llama la sangre del Señor Jesucristo y que Dios nos ha dicho a través de esta sangre derramado en la cruz, nosotros seremos salvos, seremos perdonados, seremos reconciliados con Dios. Ese es lo que Dios mismo ha hecho, pero los hombres dicen lo contrario. ¿Por qué razón? Porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Esto es lo que realmente tenemos que entender que ahí, y nos dice en el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Exactamente, porque todo eso es ajeno a los príncipes de este siglo, tanto a los demonios como a los rabinos, como a los doctores, como a los que se creen los doctos. Todo eso para ellos es desconocido. Ahora imagínense ustedes cuando uno va a enseñar lo que no sabe, lo que siquiera entiende. Por esa razón a veces se enredan tanto porque dicen, hablan, hacen y todo, pero llega en un momento que reina una confusión y lo único que dicen es que, hermano, es así, lo ha dicho el Señor, entonces tomarlo así. Y los hermanitos dicen, bueno, pastor, bueno, hermano, bueno, porque al fin y al cabo estamos siguiendo un doctorado. Lo que nos deslumbra es la palabra doctor. Entonces todo el mundo sí lo utiliza. Lo que nos deslumbra es la palabra profeta. Entonces nos deslumbra y estamos siguiendo a un profeta.
lo que nos deslumbra es la palabra apóstol, entonces ellos utilizan apóstol y esto nos derrite. Entonces, y por esa razón aceptamos que todas las barbaridades que dicen que hacen, y nosotros decimos palabra de Jehová. No es así. No es así. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. De pronto ustedes van a decir, no, pero nosotros hoy en día no estamos crucificando al Señor Jesucristo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Cuando se para en un púlpito, se invita a los hermanos a hacer lo indebido, a mezclarse en la política, a hablar mal de los gobernantes, cuando en la Escritura se dice, obedece a todos los gobernantes porque ellos fueron puestos que por Dios, cuando se invitan a los hermanos a protestar, a marchar, se están enseñando a los hermanos a ser rebeldes. Y ellos piensan, entonces, ¿cómo eso sucedió en el protestantismo? Por esa razón, protestantismo, los protestantes. Pero no es así. En el Señor Jesucristo no es así. Si las cosas están funcionando mal, ¿qué tiene que hacer que la iglesia? Arrodillarse. Ese es el argumento de la iglesia que de Dios. Si en la iglesia le falta fondo, no es ponerse a vender tamales, ponerse a vender tinto, ponerse a vender gaseosa, ponerse a vender qué cosas, es doblarse la rodilla y que el Señor se encarga de cuidar a su iglesia. No es que los pastores van a hacer préstamo para que la iglesia siga avanzando, van a endeudarse, van a meterse. Todo eso es negar al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entenderlo, porque cuando hacemos eso estamos diciendo que el Señor es incapaz de cuidar a su pueblo. Cuando el Señor dice no es por voluntad humana, no es por ejército, sino es por mi espíritu. Cuando el ministro se para y dice, hermano, si no diezma va a irse al infierno, va a ser condenado, está crucificando una vez más al Señor Jesucristo, está deshonrando al Señor Jesucristo. Y los que se atreven a decir, para recibir una oración, más plata da, se está vilipendiando al Señor Jesucristo, se está deshonrando al Señor Jesucristo. Y a papá Dios. Claro que sí. No habrían crucificado, si hubiesen entendido la gracia, no habrían crucificado al Señor Jesucristo. Cada vez que se cambia al Señor Jesucristo por un sueldo mínimo o por una casa o por un momento de placer, se está crucificando al Señor Jesucristo. ¿Por qué todo eso se hace? Por no entender la gracia. Por no entender el asunto. ¿Y por qué no se entiende? Porque no es un asunto que se puede entender en institutos, en universidades, ni al lado de doctores, ni al lado de reverendo, ni al lado de rabinos, sino el evangelio se entiende solamente, únicamente a los pies del Señor Jesucristo. A los pies. Si tú no entiendes un texto a los pies del Señor Jesucristo, téngalo por seguro, si lo hacemos, el Señor Jesucristo se encarga de decirnos cuál es la realidad del caso. No estarían vendiendo la gracia. No estarían hablando de prosperidad. No estarían hablando. Y de tantas cosas que se han enredado el pueblo de Dios, no estaría haciendo. Pero ¿por qué se hace? ¿Por qué no entienden la gracia? ¿Por qué no entienden la gracia si la gracia es muy sencillo, gratuito, gracia? Simplemente porque no se postran a los pies del Señor Jesucristo. Quieren sentirse importante. Ahí está el ego. Mientras el único importante es el Señor Jesucristo.
porque Él es la salvación, Él es la gracia, Él es el Evangelio. Y nosotros debemos entenderlo así. Si no lo entendemos así, será para nuestra propia ruina. Esto tenemos que entender. Mis queridos hermanos, el tiempo ya se nos fue, pero gloria al Señor, lo poquitico que hemos estudiado, lo podemos realmente poner en nuestro corazón para en este tiempo final de levantarnos y erguirnos y de no comer cualquier cosa como si fueran manjares, cuando a veces es pura basura. Mis queridos hermanos, amantísimo y bendito Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Pero te pedimos también perdón. Perdón por no acudir a ti para que seas tú revelándonos tu verdad. Ayúdenos, oh bendito Señor, en este tiempo final, en esta historia que está terminando, Señor, podamos resarcir. Resarcir significa volvernos a ti de corazón y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria tuya y que el yo de nosotros pueda ser crucificado, cada día más crucificado, y que Cristo Jesús, tu Santo Hijo, pueda estar viviendo en nosotros para tu honra y tu gloria. Perdónanos nuestras ignorancias, perdónanos nuestra pereza, perdónanos nuestra negligencia, perdónanos nuestra ineptitud, perdónanos, oh bendito Dios, porque no hemos escuchado tus consejos, que es irnos a ti para que tú nos enseñes, para que tú nos reveles tu voluntad. Ayúdenos a que de aquí en adelante podamos estar siempre, siempre postrados a tus pies y que seas tú produciendo en nosotros el querer y el hacer conforme a tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados hermanos, que tengan una noche muy feliz y que descansen en el Señor. Por favor, de rodilla a los pies del Señor Jesucristo. Es la única opción. De rodilla a los pies de Él. Feliz noche y que descansen. Nos hablaremos pronto después. Chao.